En esta sesión trabajaremos temas relacionados con la gestión de color en las composiciones. Para ello haremos uso de dos tipos de imágenes. Por un lado, imágenes que son una captura fotográfica de trazos hechos a mano, y por otro lado, imágenes que ya son un trazo digital de dibujos que previamente fueron elaborados también de manera manual. Nos enfocaremos entonces al primero de estos grupos. Para ello deberán revisar la carpeta de proyecto de esta semana y harán énfasis en dos de los archivos que aparecen en las carpetas. Por un lado, flor imagen, y por otro, tijera imagen. Este primer ejercicio lo llevaremos a cabo con una de estas dos fotografías. Para ello nos dirigimos entonces al software. En esta ocasión no tendremos que crear un proyecto, sino que vamos a abrir directamente el archivo de fotografía con el que vamos a trabajar. Para ello nos dirigimos al menú Archivo, seleccionamos la opción Abrir y buscaremos en nuestra máquina la carpeta que contiene nuestros archivos de proyecto. Seleccionando uno de los dos archivos que yo acabo de señalar. En este caso yo voy a seleccionar la fotografía flor imagen. Hecho esto, esperamos que el sistema cargue la imagen para poder proceder ya a la gestión sobre el archivo. Una vez que aparece ya el archivo en pantalla, observaremos en el panel de capas en la esquina inferior derecha que solamente aparece una única capa y que esa capa está protegida. Aparece con un pequeño símbolo de un candado que indica que esta fotografía está parcialmente protegida. Para comenzar la edición debemos quitar este pequeño seguro o candado. Esto lo podremos hacer dando clic sobre la única capa que existe. Damos un clic o un doble clic y después de ello aparecerá una ventana emergente en donde se nos indica que la capa será renombrada como capa 0. Tendremos que oprimir el botón OK y hecho eso, la capa que aparecía protegida cambia de nombre y deja de tener el pequeño seguro con el que se protegía parcialmente la imagen. Ahora, para comenzar a trabajar, vamos a hacer algunas gestiones de color. ¿En qué consiste este ejercicio? Bueno, va a consistir en que vamos a tomar una fotografía de un dibujo que hemos hecho a mano. Estos ejercicios pueden ser muy usuales, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, con comunidades, con escuelas o con interlocutores que están dispuestos a colaborar también en nuestros proyectos aportando elementos de imágenes. Entonces estas personas podrían dibujar, aportar gráficos que podrán ser integrados a los proyectos. ¿Cómo les pediremos que realicen estos gráficos? Usualmente tendría que ser sobre una hoja blanca. Pueden hacer los trazos en lápiz y posteriormente cada uno de los trazos tendrá que ser remarcado con un plumón de preferencia o, en caso de no ser posible, con un bolígrafo de tinta negra o azul. Esto queda ya a su elección. Una vez que hagan esto, podemos realizar un primer proceso de digitalización de la imagen. ¿Esto qué implicaría? Implicaría dos cosas: que podríamos escanear ese dibujo ya repintado o que podríamos tomar una fotografía con cualquier dispositivo, un celular o una cámara fotográfica. Lo interesante de esto es que tengamos un primer previo del dibujo ya digitalizado. Puede ser un escaneo o puede ser una fotografía, ustedes deciden. En este caso, las imágenes que aparecen en el ejercicio son fotografías de los dibujos hechos a mano y que fueron repintados por un bolígrafo. En este caso no utilicé yo un marcador, pero idealmente pueden ustedes utilizar un marcador negro. ¿Por qué es mejor que utilicemos el marcador? Bueno, va a ser mejor utilizar este marcador porque las líneas van a estar mucho más definidas y en un grosor mucho más adecuado. Entonces esa es una ventaja de hacerlo de esta manera.
Para ello entonces, una vez que ya tenemos esta versión digital de la imagen y la hemos abierto, lo que vamos a hacer ahora es empezar a manipular un poco el color. Las imágenes podrían aparecer parcialmente oscurecidas, entonces primero tenemos que nivelar el tono de la imagen, que esté en un tono mucho más óptimo, en un equilibrio de color dentro de la fotografía. ¿Cómo logramos ese equilibrio de color? Para ello nos vamos a dirigir al menú imagen y dentro del menú imagen encontraremos una opción denominada ajustes. Dentro de ajustes hay una serie de configuraciones con las cuales nosotros podríamos realizar una selección. En este caso elegiremos la opción color automático. Esta opción de color automático va a ser una nivelación en el equilibrio de las texturas, de la definición de los colores que aparecen aquí, y va a ser una definición automática. Hay después una opción de un equilibrio de color manual, que es una opción que aparece más abajo, pero en este caso nos vamos a enfocar únicamente al equilibrio automático a través de la opción color automático. Seleccionamos entonces esa opción y se ejecutará una nivelación de color dentro de la imagen. Notarán que la apariencia de la fotografía ha sido modificada. Las zonas oscuras han sido aclaradas y los tonos oscuros dentro de la imagen han sido mucho más favorecidos. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que vamos a ahora hacer que estas líneas negras que han sido definidas dentro de la imagen sean mucho más definidas todavía. Fueron definidas en un primer nivel manualmente y ahora lo que vamos a hacer es una definición digital. Para ello vamos a utilizar una opción dentro del mismo menú, imagen. Dentro de imagen nos dirigimos a ajustes y dentro de ajustes vamos a seleccionar la opción niveles. Dentro de la opción niveles ustedes van a poder observar que aparece un espectrograma en donde se reflejarán tanto los tonos oscuros como los tonos claros en dos extremos dentro de la pantalla. Este espectrograma lo vamos a manipular de manera posterior para lograr que estas líneas negras que ya han sido definidas puedan adquirir una nueva tonalidad dentro ya de la versión digital de la imagen. Sin embargo, antes de pasar a este procedimiento, ejecutaremos otra dinámica que nos permitirá limpiar la imagen de los elementos blancos, por así decirlo, dentro de ella, que están generando también un ruido gráfico o que de alguna manera están estorbando a la composición. Para ello entonces nos salimos de este panel y vamos a utilizar la herramienta borrador. La herramienta borrador la van a encontrar en el panel de herramientas, justo encima de la herramienta bote de pintura. Entonces observen aquí más o menos la altura en la que podrán encontrar la herramienta borrador. Mantendremos oprimido el botón de esta herramienta y podrán observar que aparecen tres variedades de la herramienta borrador. La herramienta borrador estándar, la herramienta borrador de fondos y la herramienta borrador mágico. Nos vamos a dirigir a borrador mágico. Una vez seleccionada esta opción de borrador mágico, vamos a utilizar dicha herramienta para poder borrar todos los elementos de color que no son el trazo que necesitamos, es decir, este color blanco que es finalmente el fondo de la hoja en donde se realizó el trazo. Necesitamos borrar todo ese elemento de la pantalla y que únicamente queden los trazos con los cuales nosotros vamos a trabajar dentro de la composición digital. ¿Cómo funciona entonces esta herramienta borrador mágico? Esta herramienta borrador mágico funciona a través de una selección de píxeles de color. Eso quiere decir que yo voy a oprimir, voy a dar clic sobre una región y automáticamente la herramienta borrará dentro del lienzo todas las regiones gráficas que tengan un color similar al que yo he seleccionado. ¿De acuerdo?
Para ello aparecerá un valor dentro de la barra de propiedades denominado tolerancia. Esa tolerancia hace referencia al grado de similitud de los colores con los que yo voy a trabajar. Es decir, qué tan parecidos van a ser los colores que el sistema eliminará automáticamente, tomando como referencia el punto o la región en la que yo he dado clic. Hay que tratar de manipular este valor de la tolerancia a conveniencia. En este caso aparece una tolerancia en valor 0, pero vamos a pensar en que no solamente va a eliminar aquellos píxeles o aquellas regiones dentro de la fotografía que coincidan exactamente con el mismo color en donde yo he dado clic. Es difícil que los colores coincidan en una fotografía, que puede variar su composición, la presencia de los colores a partir de muchos factores, como por ejemplo la luz. Entonces, en ese sentido no podemos dejar una tolerancia en un valor 0. Vamos a tratar de aumentar un poco ese valor para que otros colores que sean similares a aquel en el que he dado clic también desaparezcan. Para ello vamos a dar un valor de la tolerancia aproximado de 35. Este valor, como mencioné previamente, puede ser modificado a conveniencia. Ahora vamos a tratar de hacer una prueba entonces con el borrador mágico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dirigirme a una de las regiones que voy a tomar como referencia para que se borren las demás. Entonces doy clic en la pantalla, en una región, y observarán que una vez que he dado clic desaparece ese fondo blanco que estaba dentro de la pantalla en gran parte de la composición. Es decir, toda la región superior fue eliminada y aparecen en su sustitución una serie de cuadros grises y blancos. Estos cuadros grises y blancos hacen referencia a que ese espacio está ocupado ahora por una transparencia. La mayoría de las veces en nuestras composiciones vamos a preferir trabajar con elementos transparentes. Las imágenes con las que ustedes trabajaron la semana pasada eran imágenes que no tenían fondo y que se acoplaban rápidamente a la composición que ustedes estaban generando. Eran imágenes transparentes que tenían una extensión .png. En este caso lo que vamos a tratar es que esta imagen con la que estemos trabajando también se convierta en una imagen transparente que únicamente incorpore el trazo negro que se ha definido ya. Ahora, una vez que hemos ejecutado ya por primera vez el borrador mágico, una sección se ha limpiado ya, vamos a seguir ejecutando de tal manera que limpiemos el resto del lienzo. Para ello vamos a ir dando clics parciales dentro de la imagen. Con un segundo clic en este caso, si ustedes observan, la imagen se ha limpiado casi por completo. Han quedado algunos residuos de color sobrante por ahí. Esos residuos de color sobrante, de preferencia, no los vamos a eliminar con esta herramienta. Vamos a hacer un cambio en la herramienta. Nos dirigimos nuevamente al botón de borrador y esta vez vamos a cambiar al borrador estándar. Este borrador estándar es muy útil para poder eliminar estos residuos que ya no son muchos y que pueden ser de alguna manera quitados de manera manual. Entonces vamos a simplemente oprimir encima de la región que queremos que desaparezca, en donde están estos sobrantes. Con un clic basta y vamos limpiando los residuos, siempre y cuando ya no sean muchos. En este caso, en la composición que yo he ejecutado, ya no eran tantos. Si ustedes desean que la punta o el cabezal del borrador sea mucho más pequeño, nos vamos a dirigir en la barra de propiedades y dentro de la barra de propiedades encontrarán esta opción que hace referencia al diámetro del cabezal del borrador. Esto también se va a repetir en otras herramientas como serán los pinceles. Más adelante hablaremos de los pinceles en otras sesiones. Por ahora entonces bastará con que yo reduzca el ancho del diámetro maestro de mi borrador. El cabezal del borrador se hace mucho más pequeño y con ello puedo tener acceso a un determinado espacio en el cual necesite un borrado mucho más específico. Entonces elimino de alguna manera estos sobrantes
Una vez que los he eliminado, únicamente queda dentro de la pantalla el trazo de la figura. Un trazo que no está completamente definido por un color único. Si ustedes notan, en algunas regiones es mucho más negro que en otros el trazo. En unas el trazo ha sido un tanto más difuminado. Para poder nivelar esto, nos vamos a dirigir a la opción que mencioné previamente dentro del menú Imagen. Nos dirigimos entonces a Imagen, Ajustes, y dentro de Ajustes a la opción Niveles, que era la que mencionábamos en un inicio. Dentro de Niveles volvemos al espectrograma que ya comentábamos anteriormente, y dentro de ese espectrograma vamos a observar que aparece una barra que indica los niveles de salida. Esos niveles de salida hacen referencia a los tonos oscuros y a los tonos claros dentro de la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que todos los tonos claros se van a oscurecer, y vamos a lograr así que todos los trazos que aparezcan en pantalla estén en un único nivel de salida, que será el color más oscuro. Para ello nos dirigimos entonces al control que indica los niveles de salida, nos dirigimos a el controlador que hace referencia a los tonos de salida mucho más claros, y lo vamos a arrastrar hacia el lado opuesto a los niveles de salida más oscuros, tal como lo mostraré a continuación. Conforme vamos haciendo eso, observen que las líneas dentro de la pantalla, las líneas del trazo, se vuelven mucho más definidas y adquieren ahora sí un único color, un solo nivel de salida, que sería el color más oscuro. Hecho esto, nos dirigimos al botón OK y los cambios se han almacenado. Pudiera ser que en algunos casos quedaran sobrantes y que esos sobrantes quedaran mucho más evidenciados al momento de cambiar el tono, como puede observarse aquí en la pantalla. Si eso sucede, entonces utilicen nuevamente la herramienta borrador estándar y quiten esos sobrantes que pudieron haber quedado por ahí en la pantalla. Una vez que hemos hecho esto, tenemos nuestro trazo ahora sí listo, con colores definidos. En este caso utilizamos como referencia el color negro para poder definir todo el trazo de la figura, y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña composición en la cual vamos a utilizar un color de fondo, y después a la capa que integraba el trazo le vamos a dar color, ¿de acuerdo? Para ello entonces nos dirigimos a la herramienta rectángulo, es la misma que utilizamos en la práctica anterior, y vamos a definirle un color que haga contraste con el trazo negro. Entonces vamos a seleccionar un color de fondo un tanto más claro. Una vez que seleccionamos ya un color para nuestro lienzo, trazamos el lienzo sobre la pantalla que cubra todo el lienzo que automáticamente hemos definido. Ahora ya el rectángulo está cubriendo el lienzo. En nuestro panel de capas observarán ustedes que ahora hay dos elementos. Aparece la capa 0, que era la que tenía el trazo, y aparece una nueva capa, que es la capa de la forma o la capa del rectángulo que hemos trazado. Lo que vamos a hacer es superponer las capas de tal manera que la capa del trazo quede encima de la capa de fondo. Entonces movemos, llevamos la capa del trazo encima, y ahora ya tenemos un color de fondo y nuestra capa de trazo encima. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la herramienta de pintado, o la herramienta que nos va a ayudar a poder definir los colores dentro de nuestros proyectos. Para eso nos dirigiremos a nuestra barra de herramientas y seleccionaremos la herramienta bote de pintura. Esta herramienta bote de pintura está justo por debajo de la herramienta borrador. Si nosotros mantenemos presionado el botón, observaremos que hay dos variedades de la herramienta. Se encuentra la opción degradado y también la opción bote de pintura. En este caso estamos haciendo referencia únicamente a bote de pintura. ¿Cómo funciona este bote de pintura? Para que nosotros podamos asignar color a una región dentro de la pantalla, es necesario que podamos antes previamente indicarle un color dentro del selector, que será el que la herramienta tomará como base y a partir del cual vertirá el color sobre el área que nosotros hayamos designado.
Es importante aclarar que cada una de las áreas que nosotros decidamos pintar tiene que ser una área completamente definida, es decir, tiene que tener un contorno cerrado de tal forma que el color pueda ser de alguna manera vertido de manera limitada. ¿De acuerdo? Por eso siempre vamos a trabajar o vamos a procurar que las imágenes que estemos iluminando sean imágenes que estén definidas y que tengan un contorno muy preciso. Para ello podemos observar que en este caso la imagen de la flor tiene un contorno en la medida de lo posible definido, es decir, no tiene huecos, no está rota la imagen. ¿De acuerdo? Para ello entonces vamos a seleccionar un nuevo color. Me dirijo a mi selector de color en la esquina inferior izquierda de mi barra de herramientas y ubico un color con el que voy a iniciar el proceso de pintado. En este caso voy a seleccionar un color para los pétalos y un color para la hoja. Tengo cargado ya el color de los pétalos y voy a ir iluminando región por región, es decir, cada uno de los bloques que están definidos dentro del trazo lo voy a ir pintando dando clic encima de esa región, tal como lo estoy haciendo en este momento. Una vez que ejecuto ya la primera versión del color que estoy utilizando, cambio en mi selector a un segundo color. En este caso voy a seleccionar un color verde y me dirijo a la porción nueva de espacio que voy a iluminar. Una vez que hago esto, automáticamente tengo ya completa la composición. Están definidos colores, he digitalizado una imagen, la he llevado a un lienzo, la he redefinido y además le he integrado en una composición que incorpora también un color de fondo. Para poder guardar nos vamos a dirigir al menú Archivo. Y en este caso ustedes van a tener que guardar dos archivos, un archivo editable para que después puedan regresar al mismo archivo a hacer modificaciones y un archivo de distribución, que sería el archivo que ustedes van a subir a la plataforma para observar los trabajos que han hecho en esta práctica. Ahora solamente voy a guardar el archivo de distribución, entonces me dirijo al menú Archivo, la opción Guardar como. Estas imágenes las vamos a guardar en formato JPG. Entonces voy a poner en la leyenda flor color número 3. Guardo en mi carpeta de proyecto. Aquí ustedes podrán definir la capacidad de la imagen con la que van a gestionar la práctica. Me dirijo a mi carpeta de proyecto y voy a observar aquí la imagen que he trabajado ya dentro de la práctica. Entonces tenemos por ahí esta primer imagen. Para la tarea ustedes tendrán que seleccionar una de las dos fotografías que aparecen ahí, la imagen tijera imagen o flor imagen, y van a hacer la gestión de color de una de estas dos y van a compartir en la plataforma una de esas dos imágenes. La segunda parte de la tarea consistirá en que ustedes hagan un trazo a mano, no importa que sean dibujos muy buenos o quizás ustedes consideren que podría no ser un dibujo tan bueno, no importa, puede ser un dibujo muy sencillo, pero lo que nos interesa es ejecutar el proceso de digitalización y de manipulación del color de una imagen que ha sido creada manualmente. Entonces van a tomar una hoja blanca, van a realizar un pequeño dibujo y van a tomar una fotografía o harán un escaneo de esa imagen y a partir de esa fotografía o de ese escaneo harán la manipulación digital del color de ese trazo que ustedes han hecho manualmente. Recuerden que tienen que repintar las imágenes si es que lo han hecho con lápiz inicialmente, utilicen un marcador de color negro o un bolígrafo negro o azul. En esto consistiría esta primera parte de la práctica.